Le voy a pedir el favor de que cierre sus ojos, incline su rostro y ore conmigo. Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Qué bueno eres tú, Dios mío, que nos permites tener esta esperanza en Cristo, Señor. No es una esperanza como la que tiene el mundo, Dios, en cosas materiales, Señor, en cosas que con el uso se acabarán, Señor, y que al final serán destruidas, sino que nuestra esperanza es firme en ti, oh Dios. Tú que eres eterno, inmutable, amoroso, misericordioso, justo y santo, Señor. Nuestra alabanza es para ti, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites en este momento de abrir tu palabra, de ser confrontados con ella y de ver la grandeza tuya, Señor, en la profundidad de tu sabiduría y de tu consejo, Dios, que nadie puede escrutar por completo, Señor. Y pedimos hoy que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, que por medio de tu palabra nos santifiques, Dios, y nos muestres cuál es nuestra condición, Señor, y cuán grande es el amor tuyo hacia nosotros en tu Hijo Jesucristo, Dios. Te pedimos, Dios, que hables a cada corazón, Señor, que descargues todo corazón y que nos permitas entender tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como es costumbre, voy a compartirles la pantalla de Biblia. ¿Listo? Y vamos a estar estudiando 4 versículos que desde ya hace algún tiempo han venido hablando a mi vida. Y oro al Señor para que también hable a la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a estar estudiando entonces Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 al 8. Bien, voy a leerlo y vamos a empezar nuestro estudio. Dice así: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Si usted que me está escuchando lleva algún tiempo de cristiano, probablemente conozca este pasaje. Este pasaje habla entonces de lo que Moisés narra que sucedió antes del diluvio. Es decir, el diluvio es un evento que de hecho es como un parteaguas en el libro de Génesis. Bien, aunque de hecho hay muchos eventos muy importantes en el libro de Génesis, tanto que de hecho hay personas que dicen que el libro de Génesis es el libro más importante de la Biblia. Digamos, esta porción en particular dice mucho acerca de quién es el ser humano y de cuál es el carácter de Dios. Pero para que podamos entender cómo es que llegamos a este punto, desde Génesis 1 hasta nuestro texto de hoy, quisiera hacer como un pequeño resumen de lo que hay antes de estos versículos. Por ejemplo, Génesis 1, ¿qué nos dice Génesis 1? ¿De qué nos habla? Dios nos muestra a Moisés a Dios como creador. Él crea todas las cosas, que terminó en 6 días de 24 horas y que al final vio que era todo bueno en gran manera. Y esto es muy importante, este versículo, Génesis 1:31, que nos dice que Dios vio todo lo que había creado y que era bueno en gran manera, es muy importante para lo que vamos a estudiar. Y de eso nos habla Génesis 1. Génesis 2 nos habla acerca de cuál fue la creación del ser humano, cómo fue la creación del ser humano. Bien, es decir, el capítulo 1 nos da un recuento general de toda la creación, incluyendo al ser humano, pero Génesis 2 se enfoca más en la creación del ser humano. Nos habla acerca de cómo fue ese proceso de creación, de que los creó varón y hembra, es decir, los creó Adán y Eva, para que ellos pudieran multiplicarse y ser básicamente los virreyes del reino de Dios. Es decir, que ellos sojuzgaran la creación de Dios. Ese es, digamos, como el resumen del capítulo 2. El capítulo 3, que es un capítulo fundamental dentro de toda la historia de la salvación, nos habla acerca de la caída. Es decir, el momento en el que Satanás tienta a Eva para que coma el fruto, Eva le da el fruto a Adán y pues evidentemente esta era la única restricción que tenían la primera pareja. Ellos pecan y son juzgados por Dios. No obstante, vemos que en este juicio Dios tiene su misericordia.
extiende su misericordia. Primero porque Dios les había dicho que si comían del árbol morirían y no murieron inmediatamente. No obstante, pues entró la muerte al mundo, como nos lo dice Pablo en Romanos 5:12. Pero ¿qué más hubo allí misericordia? Otro aspecto muy importante de este texto es que Dios promete un descendiente varón que va a destruir la obra del pecado. Bien, eso lo vemos en Génesis 3:15. ¿De acuerdo? Y Dios, de hecho, provee para ellos unos vestidos de pieles que también tienen un significado importante y los saca del huerto. Bien, los saca del huerto precisamente por el juicio que se ejerce allí. El capítulo 4 ya habla acerca de la vida de Adán y Eva fuera del huerto, es decir, bajo la condición del pecado. Tienen dos hijos, Caín y Abel, los conocemos. Caín tiene allí algún pequeño rifirrafe con Abel que lo resuelve de forma muy amable matándolo, ¿no es cierto? Entonces lo mata y no obstante, a pesar de que lo mató, si leemos bien el texto, Dios tiene misericordia de él, porque Dios debió haberlo castigado inmediatamente, pero él dice, no lo voy a castigar y cualquiera que intente matarlo va a ser vengado 7 veces, Génesis 4:15. Por lo tanto, tenemos aquí y empieza como la historia de la humanidad bajo la condición del pecado. De hecho, se nos narra en el capítulo 4 el primer caso de poligamia, ¿de acuerdo? Que es este Lamec, descendiente de Caín. En el capítulo 5, que uno dice, bueno, el capítulo 5 ya no es tan emocionante como los otros 4 capítulos, pero el capítulo 5 de hecho tiene un patrón que es muy interesante y que cuando usted lo pueda leer en su casa con más detenimiento, fíjese en el patrón que hay en el capítulo 5. Porque dice, fulano vivió, perdón, el total de los días de fulano que vivió fue de tantos años y murió. Siempre dice lo mismo, es decir, un fulano, el que sea de la lista que está allí, vive tantos años, tiene un hijo, después tiene varios hijos, vive tantos años y muere. Y ese es el patrón que se repite en cada momento, se repite siempre, 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 siempre allí. Lo que nos muestra precisamente cuál es la consecuencia del pecado, cuál es la paga del pecado, es la muerte. Que ese no era el diseño de Dios para el ser humano. Y llegamos entonces al capítulo 6 en los versículos del 1 al 4, donde para no entrar, digamos, como en muchos detalles de quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran estos gigantes, lo que vemos aquí en este punto, Génesis 6, versículos 1 y 4, es que el propósito de Dios de que los hombres, los seres humanos se reproduzcan, es decir, que tengan muchos hijos, se pervierte. Ya sea que entendamos que los hijos de Dios eran demonios hechos carne o que eran seres humanos poseídos por demonios o que eran los hijos de Set casándose con las esposas de Caín, cualquiera de esas posiciones, es que allí se ve que hay una maldad en el que se pervierte esta cuestión de que el hombre fructifique y se multiplique y que sojuzgue la tierra. Ese propósito se ve completamente frustrado allí. Y así es como llegamos a nuestro estudio de hoy, a nuestros, digamos, versículos de hoy. Y son versículos cortos, son muy precisos, pero que dejan ver, como les decía, la naturaleza del ser humano y el carácter de Dios. En este punto, Dios se da cuenta de cuán malo puede llegar a ser el hombre y decide juzgar. Pero en medio de ese juicio que es justo, y de unas actitudes de Dios que vamos a ver aquí y tratar de explicar un poco mejor, vemos cómo Dios extiende su gracia. Porque en última instancia toda la escritura habla acerca de este plan de salvación, de Dios buscando al hombre para que el hombre se arrepienta. Así que nuestro texto, este Génesis 6, versículos 5 al 8, lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Listo? En 3 partes. Primera parte, la extrema maldad del hombre. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5, la extrema maldad del hombre. Nuestro segundo punto va a ser el gran juicio de Dios, cómo Dios va a ejecutar juicio sobre esta humanidad. Y eso lo vemos en los versículos 6 y 7. Y en el versículo 8, nuestra tercera parte, vamos a hablar acerca de la gracia de Dios hacia el hombre pecador. Y esto, como les digo, va a estar en el versículo 8, va a ser nuestra última parte. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. La extrema maldad del hombre. Versículo 5 del capítulo 6. Lo voy a leer de nuevo para ustedes. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa era la cuestión. ¿Listo? Dios vio,
¿de acuerdo? Vio cuál era la situación en la tierra y se dio cuenta de que había mucha maldad. Pero entonces es muy interesante esas primeras palabras. Y el Señor vio, ¿de acuerdo? Y el Señor vio. Yo les decía que este versículo 1:31 de Génesis era muy importante para poder entender este texto. Y lo voy a compartir con ustedes, Génesis 1:31, para que veamos el contraste que hay entre un episodio y otro. Y vio Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Es decir, que cuando Dios termina la creación, al final del sexto día, se da cuenta que todo lo que hizo era bueno en extremo, era muy, muy bueno. ¿De acuerdo? En términos de hoy podríamos decir era pasadísimo. ¿Bien? Pero lo que vemos ahora en Génesis 6:5 es todo lo contrario, es que Dios cuando ve la creación, ve algo completamente opuesto. ¿Bien? Y es interesante ver cómo hay un contraste muy marcado entre que era bueno en gran manera y ahora ve que es mucha la maldad de los hombres en la tierra. Fíjense que Dios vio dos cosas. Primero, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Y esto de qué nos está hablando? De un concepto completamente opuesto a eso que era bueno en gran manera. ¿Listo? Ahora, digamos que lo que Dios está viendo acá es que básicamente toda la creación, toda la tierra, esa palabra tierra, que es la misma palabra que utiliza Moisés en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está refiriendo a que toda la creación, toda la tierra, todo el planeta estaba infestado de esta maldad de los hombres. ¿De acuerdo? Es decir, que es terrible todo el pecado que ya Dios estaba viendo acá. Bien, es decir, que podíamos pensar que este mundo antes del diluvio era horrible, y esto es algo a lo que voy a hacer énfasis un poco más adelante. La cuestión es, uno lo lee así, en esta versión, y uno dice, ah, bueno, los hombres eran los malos, las mujeres no, ¿de acuerdo? Uno dice, ah, bueno, pues, afortunadamente solo los hombres estaban involucrados allí. Y no, no es así. La palabra hombres que está puesta allí en el texto se refiere al género humano, es decir, a la raza humana. Por tanto, toda la raza humana, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos estaban involucrados en esta extensión de la maldad. ¿De acuerdo? Sobre toda la tierra. Y esto es interesante, el uso que hace Moisés de las palabras. Es que toda la tierra estaba llena de esta maldad. ¿Qué es lo segundo que Moisés señala que vio Dios, que es completamente opuesto a Génesis 1:31, y que toda intención de los pensamientos de su corazón, es decir, del corazón de los hombres, era solo hacer siempre el mal? Que uno dice, venga, pero esto, o sea, esto son palabras mayores, porque estamos acostumbrados, y sobre todo en estos tiempos, a pensar de que hay gente buena y hay gente de pronto no tan buena y hay gente mala. O sea, como que solemos hacer esa clasificación. Pero a los ojos de Dios eso no es así, ¿de acuerdo? O sea, no es así. Y hay algo muy, muy puntual que quiero señalar acá. Hay una palabra que quiero resaltar en este estudio, ¿de acuerdo? Y es la palabra intención. ¿Listo? La palabra intención que nosotros vemos allí. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere exactamente esa palabra intención? Bueno, resulta que Moisés utiliza esa misma palabra de intención un poquito, digamos, más atrás, en Génesis 2:7. Yo quiero que veamos allí en Génesis 2:7. ¿Listo? Donde se utiliza esta misma palabra. Entonces, el Señor Dios formó. Bueno, resulta que esa palabra formó es la misma palabra que intención en Génesis 6:5. ¿Qué quiere decir esto? ¿De acuerdo? Quiere decir que el pecado humano, el pecado como tal, pervirtió incluso el diseño que Dios había hecho. No era que el ser humano en este tiempo hiciera, digamos, cosas malas simplemente hacía cosas malas. No, es que desde lo más profundo de su ser, lo más profundo de su ser estaba afectado radicalmente por el pecado. Y por eso aquí Moisés nos habla, toda intención de los pensamientos de qué? De su corazón. Por lo tanto, podemos decir
que el pecado no es solamente un acto, que lo es, ¿de acuerdo? Porque uno, por ejemplo, miente, es un acto, uno, por ejemplo, es orgulloso, que es un acto, sino que también es algo que está en el corazón, es un fruto de un corazón que está inclinado irremediablemente hacia el mal. ¿De acuerdo? Y esto es lo que quiere decir aquí Dios. Ahora, ¿qué es lo a qué se refiere esa palabra corazón? En esto, ya digamos, varias personas durante varios estudios en estos tiempos han hecho énfasis en esto, que el corazón dentro del pensamiento hebreo no es como lo es para nosotros. O sea, nosotros pensamos en el corazón y de una vez pensamos en sentimientos, ¿de acuerdo? Pero el corazón en el pensamiento hebreo es el centro del ser. Es el ser mismo, básicamente, donde nace básicamente la voluntad, el intelecto, las emociones, todo. Todo radica allí en el corazón, en el pensamiento hebreo. Por tanto, lo que está diciendo allí Moisés, ¿qué es? Que todos los pensamientos del corazón, es decir, todo el ser humano, está inclinado hacia el mal. Y la pregunta es que nos podríamos hacer es, ¿qué ha cambiado al respecto? ¿Bien? Y hace unos momentos, cuando estábamos compartiendo antes de iniciar el estudio, que hablábamos acerca de que Disney ya sacó su primer personaje bisexual en una caricatura, eh, y hay una persona de las que nos está escuchando decía, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿De acuerdo? ¿Por qué está como tan rampante todo esto con Disney, que se supone que saca películas para niños y tal? Pues uno se da cuenta que es eso precisamente. ¿De acuerdo? Es esa inclinación del mal en la que los conceptos divinos, por ejemplo, del matrimonio y de la sexualidad, son completamente pervertidos. Por lo tanto, no nos debería sorprender lo que el mismo Señor Jesús dijo en aquel discurso profético de Mateo 24. Miremos Mateo 24:38 por un momento. Eh, Simplemente lo voy a leer para ustedes. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca. Nos damos cuenta que el Señor Jesús era consciente de cuál era la condición de los seres humanos en ese tiempo. Y antes de la venida de Cristo va a ser muy parecido. Es decir, una perversión absoluta de todo el diseño de Dios. Recuerden, la intención de cómo Dios formó al ser humano, todo eso es pervertido por el pecado. Bien, por lo tanto, lo que nos está diciendo este texto o lo que nos apunta este texto es esa doctrina que nosotros enseñamos, que es la depravación total del hombre, que no significa que todos los seres humanos llegan al extremo de su maldad, porque no es así. De hecho, la gracia común retiene la maldad de todos los seres humanos. Pero lo que sí quiere decir es que el corazón humano, tal cual desde que nosotros nacemos, está inclinado irremediablemente hacia el mal. Eh, Hay quienes dicen que el libre albedrío del ser humano es para hacer lo malo. Podemos escoger qué maldades podemos hacer. Y yo creo que en ese concepto, sí tiene razón. ¿Listo? La cuestión es, ¿qué ha cambiado? Bien, en este primer punto podríamos pensar, ¿qué ha cambiado desde los tiempos del diluvio, de antes del diluvio a nuestro tiempo? La verdad es que no ha cambiado nada. Y hay un texto que está muy relacionado con esto y que habla en tiempos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que es exactamente lo mismo. Y es Pablo quien se dirige a la iglesia de Roma y les dice quiénes son los seres humanos. Pablo en Romanos, esta preciosa epístola, en el primer capítulo acusa a los gentiles, en el segundo capítulo acusa a los judíos y llega a esta conclusión. Bien, y voy a leerlo para ustedes, usted lo tiene aquí en su pantalla. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Interesante esa palabra, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la condición de las personas antes del diluvio y de las personas hoy día. Todos los seres humanos están bajo esta condición, que es lo que de hecho Pablo enseña en Efesios 2:1. Ustedes
Dios les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Estamos muertos. Toda la raza humana está bajo esta condición. Y esa es como la conclusión del primer punto. Toda la raza humana está bajo esa condición. Nuestro segundo punto, el gran justo juicio de Dios. Y quise hacer un poquito de énfasis con los adjetivos acá, porque es un gran juicio, porque es justo. ¿De acuerdo? Cuando Dios juzga, juzga con justicia. Y aquí vamos a hablar de un texto que de hecho es un poco complicado, que casi podríamos decir que lo han complicado, no es que sea complicado en sí. Y aquí vamos a ver que Dios de hecho no es caprichoso. Que si bien es cierto, Dios es bueno y Dios es amoroso, Dios también es justo. Y su justicia funciona con todos sus atributos. Eso lo hemos visto, lo vimos en la clase de atributos de Dios, de fundamentos de la fe, donde cada uno de los atributos de Dios o de sus perfecciones funciona en concordancia con todos sus otros atributos. Por tanto, su justicia, su juicio, también funciona, por ejemplo, con respecto con su sabiduría. No se desliga de ella. Bien, y en este texto, en los versículos 6 y 7, vamos a hablar acerca de eso. Leámoslos entonces. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Bien? Quiero señalar algo de una vez. Fíjense que el versículo 6 inicia muy parecido a cómo termina el versículo 7. ¿Bien? Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Ahora, ustedes saben que en la Reina Valera, si ustedes miran allá sus Biblias, si tienen una Reina Valera 1960, o si tienen la nueva versión internacional, dice, Dios se arrepintió. Y este texto sí que le ha sacado canas a más de uno. ¿Por qué? Porque hay una serie de textos, ¿bien? En la escritura, que dicen que Dios no se arrepiente. Por ejemplo, uno de los más conocidos, Números 23:19, que es donde Balaam dice que Dios no es no es hombre para arrepentirse ni hijo de Dios para cambiar de parecer. Primero de Samuel 15:29, Salmo 110:4. Son textos donde nos dicen que Dios no se arrepiente. Pero a la vez hay textos en la escritura que nos dicen que Dios se arrepiente. ¿Bien? Textos como, por ejemplo, Génesis 6:6 o Amós 7:3 o Jonás 3:10. ¿Cómo nosotros podemos armonizar esto? Es decir, ¿cómo es posible que Dios a la vez se arrepiente y no se arrepienta? Bueno, la verdad es que esto ha sido un tema de discusión en toda la historia de la iglesia. No se preocupe si usted se lo ha preguntado. Creo que cualquier persona que haya pasado por este texto se lo ha preguntado en toda la historia de la iglesia. ¿Bien? La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que hay que entender las palabras en su contexto. Y es muy posible que la forma en la que lo traduce la Biblia de las Américas, bien, donde dice que le pesó, sea una mejor traducción que se arrepintió. ¿Qué es lo que sucede? Que el idioma hebreo tiene ciertas particularidades. Y es que hay palabras que pueden tener muchos significados. Bien. Digamos que esta palabra precisamente pesar o arrepentirse puede tener muchos significados y dentro del contexto hay que saber cómo se utiliza. Por lo tanto, creo que el problema de si Dios se arrepiente o no se arrepiente queda resuelto al interpretarlo de esta manera, es decir, de que a Dios de hecho le pesó, le dolió. ¿Y cómo sé esto? Usted me dirá, bueno, ¿usted de dónde está sacando esa interpretación? Bueno, lo que dice después en el versículo 6, y sintió tristeza en su corazón. Es decir, que todo el ser de Dios se dolió por causa del pecado del hombre. Pero aquí entraría de pronto otra, digamos, otra discusión. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Es que acaso el pecado del hombre cogió a Dios por sorpresa? ¿Dios no sabía que el hombre iba a pecar y que iba a llegar a este extremo? Y la respuesta es no. Dios sí sabía que esto iba a suceder. La cuestión es que, si bien es cierto que Dios es eterno, Dios es impasible y pues Dios es inmutable en sus propósitos, esto no quiere decir que Dios no actúe en el tiempo. Es decir, Dios actúa en su creación conforme pasa el tiempo. Y para demostrarles esto, quisiera que viéramos un texto muy bonito, Gálatas 4:4, donde dice así, pero cuando vino la plenitud de ¿qué?
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito, un decreto eterno, ¿de acuerdo? Pero Dios actúa también en el tiempo conforme esos acontecimientos van sucediendo. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jonás y Nínive. Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Ya sabemos todo lo que pasó con Jonás, que estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches y fue vomitado otra vez en la playa, como quien dice, papito, hágale. ¿Bien? Tiene que ir a dar el mensaje. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que Jonás va y dice, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Qué interesante es que Jonás nunca dijo, arrepiéntanse, o si no, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Él simplemente habló acerca de la destrucción. ¿Bien? Y es que si los ninivitas no se hubieran arrepentido, pues Dios los destruye. Pero como se arrepintieron, Dios no los destruyó. Y así funciona. Dios tiene un decreto eterno que es insondable para nosotros. Nosotros no tenemos posibilidad de trazar ese decreto eterno. Lo que sí vemos es que Dios actúa en el tiempo. Bien, si por ejemplo los que estamos en este momento escuchando este mensaje, que somos creyentes, no nos arrepentimos o no nos hubiéramos arrepentido hasta el momento de la muerte, pues Dios ejecuta su juicio tal como nos dice la escritura. Pero Dios actuó en el tiempo para que nosotros nos arrepintiéramos. Y así funciona. Fíjese lo que alguna vez Javier explicaba con mucha destreza de esto de Romanos 8, 29 y 30, donde Pablo habla acerca de una cadena irrompible de salvación, donde primero Dios conoce, es decir, que escoge, luego predestina y luego llama. Es decir, Él actúa en la eternidad pasada, luego actúa en el tiempo con su llamado, con su justificación y luego en la eternidad futura con la glorificación. Por tanto, para de pronto explicar este texto porque sé que a veces genera problemas, fíjense que tampoco es tan complicado de verlo si lo vemos de la manera adecuada. Pero volvamos a la idea. Es decir, cerremos este pequeño paréntesis explicativo y volvamos a la idea. Es que Dios se dolió del pecado que estaba viendo. Porque Dios vio primero que su creación era buena en gran manera y ahora vio que la maldad sobre la tierra era mucha. Y se dolió. Pero ese dolor no es un dolor caprichoso. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces cuando nosotros como seres humanos nos duele algo, ¿qué hacemos? Actuamos de forma caprichosa. ¿Cuántas veces? Y no quisiera ponerlos a hacer el ejercicio de que recordaran, pero lo pueden hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si tiene un esposo o su esposa o de pronto si ha tenido alguna pareja, por cuanto tuvo malentendido, actuó precipitadamente y actuó muy mal? No quiero, insisto, no quiero de pronto revolver cosas allá que no debería, pero piénselo. Que nosotros como seres humanos actuamos con sentimientos y muchas veces somos ciegos a la hora de actuar. Y aquí Dios efectivamente se duele del pecado del hombre. Pero cuando decreta su juicio, lo hace no con base en una ira ciega, sino en una ira santa, en una ira justa. Y vamos a ver en el versículo 7 cómo es que eso es posible afirmarlo. Veamos lo que dice el versículo 7. Y el Señor dijo, y cuando dice dijo, es que va a suceder. Borraré de la faz de la tierra al hombre. Entonces aquí tenemos en esta cuestión de la tierra, que lo mismo que decíamos anteriormente, la cuestión de como tal toda la esfera pues global, el planeta Tierra, al hombre que he creado. Pero ojo, fíjense lo que sucede. ¿Por qué Dios incluye al ganado, a los reptiles y a las aves del cielo? Me dice, bueno, está bien. El hombre ha pecado, el hombre es malo, ya lo tenemos claro. Se dolió Dios de su pecado. Bueno, ¿y qué tienen que ver los pobres animalitos ahí? ¿Bien? Es que recordemos que la maldición del pecado no solamente se extendió al hombre, sino que la tierra también quedó maldita por causa de ese pecado. Y por tanto la maldición también se extendió a todos los animales. Ahora no faltará el proterrestre que diga, bueno, se incluyeron el ganado, los reptiles y las aves del cielo, ¿por qué los peces no? Bueno, porque como vemos después, el juicio fue por medio de una inundación, por lo tanto los pececitos ahí no tenían nada que ver, obviamente pues iban a sobrevivir. La cuestión es que Moisés es muy reiterativo acá, es que
la causa de este juicio es precisamente el hecho del que Dios se haya dolido tanto por ese pecado del ser humano en este tiempo antediluviano. ¿Bien? Por lo tanto, el hecho de que se mencione la tierra es que es un castigo total. Lo abarcaría todo. Casi, casi como que podríamos decir que Dios reinició la creación. ¿Bien? Ahora la cuestión es, uno podría decir, uy, pero es que Dios a veces se pasa con sus castigos. ¿Bien? Pero si Dios es santo, 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 y quiero que veamos un texto aquí, Habacuc. ¿Listo? Habacuc, como diría Iscar Vallosa, no es un virus, es un libro de la Biblia. ¿Listo? Lo que pasa es que muchas veces no se leen estos libros. Miren lo que dice aquí Habacuc acerca de Dios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Bien, aquí en el contexto Habacuc está protestándole a Dios porque los de Judá eran muy malos, cometían muchos pecados y Dios le dice, tranquilo, yo voy a castigar a mi pueblo con unos más malos todavía. Pero lo que Habacuc dice aquí es una verdad muy cierta y es que los ojos de Dios son demasiado limpios para ver el mal. Dios no comulga con el pecado, por tanto lo va a juzgar. Así que yo le digo algo, no se tome a la ligera su llamado cristiano. Es decir, no es porque usted ya sea cristiano que ya puede, mejor dicho, hacer lo que quiera, porque no. Dios es bueno, amén. Dios es misericordioso, cierto es, pero Dios es un Dios justo. Y Dios no tolera el pecado. Y va a castigar el pecado de los hombres. Y así como Dios castigó a la generación antes del diluvio, el Señor Jesús en este texto de Mateo 24 que les decía, prometió que también va a juzgar a aquellos que estén antes de su segunda venida. Y es precisamente lo que vemos en el libro del Apocalipsis. Por tanto, tomemos en serio el pecado. Si usted que me está escuchando está practicando un pecado, arrepiéntase de él, porque Dios, si bien es cierto, nos pareciera a nosotros que va a tardar, créanme, lo va a castigar. Y cuando lo haga va a ser justo, porque Dios se duele del pecado. Ahora, el panorama que vemos en este punto es completamente desolador. Es decir, vemos a una humanidad completamente entregada a su maldad, irremediablemente inclinada hacia el mal, y Dios a punto de decretar el juicio. Pero hay una pequeña luz que Dios arroja por medio de este texto de Génesis 6:8. Y aquí es donde entra nuestro tercer punto, la gracia de Dios hacia el hombre pecador. ¿Bien? Donde nos dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y aquí me voy a permitir extenderme un poquito atrás y un poquito adelante de nuestro texto para explicar bien de qué se trata esto de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lo primero que tenemos que ver antes de entrar a estudiar un poquito acerca de Noé es ese más, ¿bien? Ese más no lleva tilde porque es una conjunción y es una conjunción adversativa, es decir, que toma todo lo que está atrás y lo contrapone a lo que está por decir. Ese más podríamos también traducirlo como un pero, ¿de acuerdo? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que en medio de toda esta masa pecadora, hubo un hombre, Noé, que, wow, era diferente, ¿bien? Pero quiero que entendamos muy bien por qué era diferente. Claro, porque si leemos el versículo 9 así de pasadita, podemos decir, bueno, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Bien? Y uno podría decir, bueno, no eran todos tan malos. Había al menos Noé era bueno, ¿no es cierto? Y es que si nos damos cuenta, hay algo aquí muy importante. Este versículo 29 del capítulo 5 de Génesis. El padre de Noé, Lamed, lo llamó Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Yo no diría, bueno, qué bonito nombre, Noé, ¿sí? No sé si de pronto
¿Alguien se animaría a ponerle un hijo a Noé? A mí mi esposa no me dejaría ponerle Noé definitivamente, pero es un nombre muy bonito y pues su significado es bien interesante. Pero ¿por qué Moisés se tomó el trabajo de dar el significado de la palabra Noé? Se tomó el trabajo porque los descendientes de Set, de esta larga lista que vemos en Génesis 5, y como les digo, es una genealogía y a veces les rehuimos a las genealogías, pero tienen su importancia, Dios las puso allí por algo. Ellos entendían la promesa de Génesis 3:15, que quisiera que la viéramos por un momento. Entonces, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde Eva, desde Adán y Eva, ellos entendían que uno de sus hijos, de sus descendientes, no se sabía cuál, iba a poner fin a esa maldición. Y Lamed, de hecho, creía que no era esa persona, era ese hijo de esa promesa. ¿Bien? Y en parte lo era. Digo en parte porque pues evidentemente no lo es, esa simiente, ese descendiente masculino es Cristo. Hago este énfasis de masculino porque la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, coloca esta simiente como femenina. Entonces de ahí sacan los católicos que María es esa simiente. Cero, nada que ver. La simiente es masculina, es un error de traducción que cometió Jerónimo allí. Cerrando este paréntesis, entonces Noé era una persona evidentemente importante en el plan de salvación. Pero la cuestión es, ¿acaso Dios favoreció a Noé porque era bueno? Yo quiero que sigamos el orden de la narración, porque primero se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y después de eso se nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto. Entre sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la palabra gracia, esta palabra que de hecho corona el nombre de nuestra iglesia, es la primera vez que aparece en este texto. ¿Bien? Y es importante entenderla. Supone un favor. Por eso creo que hay algunas traducciones que dicen más no halló favor ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se halló un favor, pero ese favor es especial. Ese favor es inmerecido. Bien, y como diría Evis Carballosa acerca de la gracia, no es solamente inmerecido, sino desmerecido. No es solamente que no haya hecho méritos para merecer la gracia, sino que he hecho cosas para incluso que esa gracia se aleje de mí como está el oriente del occidente. Esa palabra gracia que ustedes ven allí en ese texto de Génesis 6:8, habla de un favor que no se merece. ¿Bien? Y esta expresión de hallar gracia ante los ojos del Señor es muy conocida en el Antiguo Testamento, se ve muchísimo. Génesis 18:3, Génesis 19:19, Jueces 6:17, segundo de Samuel 15:25, entre otros tantos textos, hablan acerca de lo mismo. Y si ustedes ven, todos estos textos y otros tantos que hablan acerca de hallar gracia o favor ante los ojos de alguien, se habla acerca de un favor que es inmerecido. Por tanto, Noé, a pesar del nombre que le dio su padre Lamed, pertenecía a esa misma masa maldadosa de la que nos habla Génesis 6:5. Pero Dios tuvo gracia de Noé. Y esa gracia hizo que Noé fuera justo. Y aquí nos encontramos con otra palabra muy importante, que es la palabra justicia, que es una palabra que de hecho también se refiere a Abraham. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Las dos palabras justo, justicia están relacionadas, eh, tanto morfológicamente como semánticamente, es decir, que se refieren a lo mismo. Por lo tanto, fue Noé que halló gracia, halló el favor de Dios y fue justificado. Por tanto, el hecho de que Noé fuera justo, perfecto entre sus contemporáneos y que anduviera con Dios, es el resultado de la gracia de Dios. No fue el resultado de su propio corazón. ¿Por qué sabemos esto? Porque el corazón de los hombres está inclinado irremediablemente hacia el mal. De tal manera que Noé de hecho obedecía a Dios. Miren lo que dice más abajo allí en el versículo 22. Y así lo hizo Noé
conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. No era obediente. Ahora, pensemos en lo siguiente. Un texto que se saca de contexto, Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Hay quienes dicen, malinterpretando este texto, que el límite de vida del hombre es de 120 años, y esto no es así. Lo que Dios está diciendo en Génesis 6:3 es que al ser humano de ese tiempo le quedaban 120 años para el diluvio. Ahora, Noé estuvo predicando 120 años, construyendo un arca. Piensen en o sea, móntense la escena. O sea, un tipo construyendo una caja de madera gigantesca durante 120 años diciendo a las personas, ojo, ojo, ojo. Se requería algo más que el impulso humano para obedecer a Dios. Y es algo que de hecho vemos en testimonio del Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Hebreos 11:7 acerca de Noé. Me equivoqué, Hebreos 11:7. Dice acá, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser, ¿qué? Heredero de la justicia, que según la fe. Aquí vemos que el autor de Hebreos nos confirma que Noé fue justificado por la fe. Bien. Fíjense que con temor preparó el arca, es decir, que obedeció. Y segunda de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de ¿qué? De justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, que lo que tenemos aquí, en este Noé, es que sí, efectivamente, era un hombre obediente, era un hombre justo, íntegro, que es lo que significa la palabra perfecto acá, que él andaba con Dios, pero no era por su propia inclinación, sino porque Dios tuvo misericordia de él, porque halló gracia ante los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo entiendo que unos buscan de alguna manera hallar gracia entre los ojos de Dios por sus propios méritos. Pero Dios es muy claro al decir que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Y si bien es cierto, si Dios nos lo permite dentro de no mucho tiempo, vamos a estar recorriendo este texto en nuestro culto de adoración dominical. Fíjense lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, en Noé tenemos el primer testimonio bíblico de la gracia de Dios. De la gracia de Dios dada hacia hombres que solamente su intención en los pensamientos de su corazón es hacer siempre el mal. Siempre. Por tanto, hermanos, yo les invito a que reflexionemos con respecto a esto. Porque hoy podemos ver esta gracia aún mayor en la obra de Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De nuevo, no es una excusa para pecar, sino un llamado para que le veamos a Él. Ahora, si usted que me escucha en este momento, usted dice, no, mire, la verdad es que yo hago parte de esa masa. O sea, definitivo. O sea, yo soy Génesis 6:5 es mi versículo. ¿Sí? Y usted cree que no tiene remedio ante eso porque dirá, bueno, ¿y cómo es posible que Dios, que yo halle gracia ante los ojos de Dios y yo no puedo hacer nada? Permítame leer para usted Mateo 11:28, que dice así, venid a mí, este es Jesús hablando, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta es la invitación. Solamente Dios conoce
de quienes tiene esta gracia especial, a quienes ha llamado de esta manera especial, a quienes ha escogido, a quienes ha predestinado. Pero el mensaje es claro. Toda la escritura nos dice que tenemos que acudir a Dios. Ahora, ¿cómo acudimos a Dios? No podemos acudir con nuestras propias obras, porque nos damos cuenta que ni siquiera este Noé, de quien toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla también, ni siquiera él pudo acercarse a Dios de una manera o a través de sus propios méritos. Yo creo y estoy convencido de que el ser humano, que es pecador, que es irremediablemente pecador, tiene que acercarse a Dios reconociendo su propia miseria espiritual. Es decir, reconocer ante Dios precisamente que nada tiene para agradarle a Él y pedirle por su salvación para que Él cambie su vida. Ahora, de pronto Noé solamente podía creer en lo que Dios le había dicho y podía creer en esta promesa de Génesis 3:15. Hoy, 2020, 26 de agosto, nosotros tenemos a Cristo, la consumación de esa promesa. Por tanto, si usted dice, vea, Génesis 6:5 definitivamente es mi pasaje, yo le digo, hay una esperanza para usted. Es, reconozca su miseria espiritual y acuda a Cristo por fe para que le salve y le perdone los pecados. Y así como lo leímos allí en Mateo 11:28, vaya a Él. ¿Sí? Si usted está cargado, trabajado y lo va a descansar, la escritura es muy clara. Juan 6:37 dice que el que viene a Él no le echa fuera. Por tanto, vaya a Él. Ahora, si usted es un creyente y de pronto ha luchado con su pecado y dice, mire, la verdad yo ni siquiera sé esto, lo mismo aplica para usted. Entienda que no es por las obras que usted puede hacer que puede agradar a Dios, es la gracia de Dios la que lo va a apartar de esa condición. Y no sé, no importa cuál es esa condición, no importa cuál es ese pecado, Dios lo venció en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, acuda a la gracia de Dios. Estamos a tiempo. Y este texto, el hecho de que se mencione por primera vez la gracia antes del diluvio, creo que no es algo aleatorio. No creo que es una coincidencia. Porque, y esto pues obviamente yo no les estoy diciendo ya el mundo se nos va a acabar dentro de 3 días, 2 horas, 5 minutos, 4 segundos, y no es así. Porque nadie sabe el día y la hora. Pero el hecho de que se mencione la gracia antes de que Dios vaya a ejecutar un juicio que es total, nos invita a que pensemos en qué tiempos estamos viviendo. Porque de hecho Juan en sus epístolas es muy claro al decir, estamos en el último tiempo. Ya estamos listos. En cualquier momento viene el Señor Jesús por su iglesia y que se tengan. ¿De acuerdo? Porque su juicio va a ser incluso peor, según lo que nos dice Pedro en segunda de Pedro 3. Por tanto, hermanos, acudamos a la gracia de Dios siempre. Tengamos en cuenta que es su gracia la que nos sostiene. ¿De acuerdo? Por tanto, si usted quiere de pronto decir, bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de este estudio hasta este momento? Es, el juicio de Dios contra el pecado es inexorable, pero Él tiene misericordia. Su gracia es sobreabundante, por lo que nosotros, los seres humanos, debemos buscarle mientras pueda ser hallado. Fíjense en Noé. Predicó durante 120 años y solamente 7 personas se salvaron de ese juicio. Nosotros tenemos mucha más revelación que Noé, ¿de acuerdo? Así que en vista de esta sobreabundancia de la gracia, acudamos a Dios. Porque estoy seguro, puede que el Señor Jesús se tarde en venir 1000 años más, pero eso no lo sabemos y eso no nos da la licencia para simplemente revolcarnos en nuestro pecado y ya, y simplemente vivir vidas como si esto nunca fuera a suceder. Estamos a la expectativa y oramos para que nuestro Señor vuelva pronto. Por lo tanto, hermanos, acudamos a la gracia de Dios. Ahora, antes de terminar, simplemente
les comento que si Dios lo permite, vamos a, en algunos momentos de estos estudios de miércoles, vamos a estar hablando de cómo Dios muestra su gracia precisamente a través de ciertas personas en lo que se conoce como los pactos bíblicos. Es decir, Dios hizo un pacto, por ejemplo, con Abraham, hizo un pacto con David, proclamó un pacto con los profetas del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo esos pactos de hecho tienen una implicación para nosotros y muestran precisamente esa gracia de Dios. ¿Bien? Por lo tanto, no me queda más que decirles que celebremos y vivamos en la gracia de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es simplemente hermosa. No podemos, Señor, articular palabras para exaltarte por la grandeza de tu consejo, Señor, de tu sabiduría. Porque siendo pecadores como somos, Señor, nos has mirado con gracia y en tu Hijo Jesucristo nos has salvado, Señor. Y así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, hemos hallado gracia ante ti, no por nuestras propias obras, Señor, sino para hacer obras, tal como lo dice Pablo, Señor, allí en Efesios 2:10. Y por tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender cada vez más tu gracia, a valorarla, a saber de que no se trata de nuestros propios esfuerzos, sino de que tú nos infundes nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Y si alguno que está escuchando este mensaje no ha llegado a este arrepentimiento, te pido, Dios, que obres en su vida, Señor, que le permitas el arrepentimiento y la fe para que vea este precioso Hijo de Dios, a Cristo en todo su esplendor, su belleza, a este precioso Cristo a quien nosotros adoramos, Señor. Gracias, Dios mío, y te pedimos, Dios, que guardes nuestros corazones, que nos ayudes, Dios, a santificarnos cada vez más por medio de tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.